Estamos atravesando el primer año lectivo de la pospandemia, ya sin virtualidad en las aulas. Sin embargo, para la educación aparecen otros desafíos. Algunos de ellos son de larga data. Por ejemplo, la distribución de horas docentes en enseñanza secundaria. Según señalan desde el Frente Amplio, en secundaria hoy en día hay unas 5.900 horas vacantes, lo que afecta a más de 10.000 estudiantes. Vamos a profundizar en este tema en diálogo con el profesor José Carlos Maía, senador del Frente Amplio. ¿Qué tal? Buen día, senador Maía. ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias, y estoy muy bien, a las órdenes, y obviamente en primer lugar la solidaridad con todos los vecinos que le ha tocado este hecho que fue inesperado para los montevideanos, para el Uruguay. Esperemos que tanto los daños humanos como materiales sean lo menos posibles. Estoy a las órdenes. Bueno, las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Senador Maía, a ver, este es un tema que usted siempre, usted lo sigue, le interesa. Imagino que tiene que ver por su profesión, ¿no? Por su rol de profesor de historia antiguamente, y es un tema que lo viene siguiendo desde hace mucho tiempo. Concretamente, la información de la que dispone ahora habla de 5.900 horas docentes vacantes en secundaria porque... ese es el registro que usted lleva. ¿Podemos especificar un poco más de qué significa estas 5.900 horas vacantes en secundaria? Bueno, significa que hay una enorme cantidad de estudiantes hoy sin profesor o profesora en el aula, y por lo tanto la pérdida de conocimiento y de aprendizajes y de convivencia educativa de los estudiantes en el Uruguay. Esa es la circunstancia peor. Esto sucede muchas veces en la educación, obviamente. Es un problema que viene largo, pero que se ha agudizado en esta administración. ¿Por qué? Porque, bueno, partimos de la base que como el gobierno actual hizo un recorte en materia educativa en cuanto a los recursos, y hay menos cantidad de horas de clase y más cantidad de alumnos por aula, el universo de horas a los cuales refiere secundaria hoy es menor cantidad que la que otras administraciones pasadas. Uh-huh. Y en esta oportunidad, al comienzo, siempre sucede en marzo, son muchas más. Ahora el último dato son 5.900, hace 15 a 20 días estaba en 4.000. Podemos decir que el promedio de todo desde que comenzó todo esto sería un promedio de horas sin adjudicar, de marzo a julio sería unas 4.000, tomando mes a mes. Eso le iba a plantear. A ver, pero yendo un poquito más atrás, decimos, sí, esto es un problema de larga data que ha pasado desde hace tiempo en varias administraciones con sus distintos matices, pero para el que no está vinculado capaz al sistema educativo o no tiene hijos en secundaria quizás todavía, ¿por qué es que se dan concretamente estas horas que quedan vacantes? ¿A qué responden? En principio, a comienzo de año, a veces es por la elección de horas docentes, ¿verdad? Fundamentalmente en este caso por problemas de gestión. Ese es lo que pasa. A ver, a veces sucede cuestiones circunstanciales. Por ejemplo, cuando hay en secundaria hay muchas compañeras, mujeres, y bueno, temas, por ejemplo, de embarazo y demás, suponen suplencias. A veces hay docentes por distintas opciones laborales renuncian a sus horas y toman en otros lugares o en otros trabajos y pasan. Pero el problema en este caso es que hubo que hacer en muchas circunstancias, varias veces las elecciones de horas se atrasaron con respecto a lo que se hacía antes. O sea, hubo una pérdida de calidad desde el punto de vista de la gestión, y esto repercute evidentemente en que estemos a mitad de año y que tengamos estos problemas. Y le voy a pasar datos más concretos. Yo tengo tanto el cálculo como por 5.000 como por 4.000 horas sin adjudicar. Prefiero hacerlo sobre 4.000 para tomar el promedio de marzo a junio. Uh-huh.
Y para que la gente tenga claro, a ver... Ahí está, ¿de qué hablamos cuando hablamos de 4.000 horas sin adjudicar en secundaria? ¿Qué es lo que implica eso? Estamos diciendo que un liceo tipo de ciclo básico común tiene promedialmente 486 alumnos dispuestos en unos 18 grupos, según establece la rendición de cuentas ANEP, que es una referencia, ¿no?, de la de 2019. Este centro, uno promedio, estamos hablando de 18 grupos, que es un liceo grande, tiene unas 800 horas docentes para dictar semanalmente, en un costo de unos 35.412 pesos aproximadamente. 4.000 horas sin adjudicar se corresponden a 89 grupos sin clases. 4.000 horas a un costo anual de 35.400 pesos suman 141.648.000. Un mes sin adjudicar 4.000 horas supone un ahorro mensual de 11.800.000 pesos aproximadamente. Como el promedio de horas sin adjudicar, como dije hace un rato, de marzo a julio, es promedio, reitero, de la Dirección General de Educación Secundaria, el ahorro que se ha hecho fue 59 millones de pesos, lo que equivale aproximadamente a cerca de $1,5 millones desde principio de año. Entonces, usted directamente ahí lo que dice es, o lo que entiende es que hay una intención específicamente del gobierno de ahorrar por ese lado. ¿Eso es lo que está planteando? ¿Por no adjudicar las horas? Que por problemas de mala gestión, el ahorro se da por la vía de los hechos en estos términos. ¿Por qué? Porque al no adjudicarse las horas, al no haber docentes en el aula, no se paga a nadie en esas horas y por lo tanto, entre comillas, la administración se ahorra ese dinero porque no lo ejecuta. Y al ahorrárselo, evidentemente los que están pagando ese ahorro voluntario no, o de mala gestión, es que hay una cantidad enorme de estudiantes que están yendo al liceo y que no tienen clase. Y para ser más gráfico aún, estamos hablando de, digamos, para que tengan la idea, la gente tenga la dimensión de lo que significa esto, es como que si todas esas horas estuvieran en un solo departamento, sería como si todos los liceos del departamento de Flores, que suman 64 grupos, estuvieran cerrados, o más de la mitad de los liceos de Durazno, que son una totalidad de 144 grupos. ¿Eso por cuánto tiempo? Bueno, si lo tomás promedio por mes, es en un mes. Lo que las 5.900 horas que les señalaba hace un rato, fueron tomadas de la página oficial de estos días. Que eso es el panorama hoy en día. Hoy en día hay 5.900 horas vacantes. Usted lo que dice es que mirando en los últimos meses, en distintos momentos del semestre, se dio que permanentemente había 4.000 horas vacantes. En promedio había eso. Lo cual no quiere decir que un mismo grupo no haya tenido durante todo ese periodo una determinada materia. Puede pasar que sí, como puede pasar de grupos que de repente tuvieron 15 días sin un docente en determinada materia. Exacto, es tal cual lo decís, Romina. Es decir, hay casos que es circunstancial y hay casos que son desde comienzo de año, eso varía. Lo que es claro es que para que la gente tenga gráfico esta situación de hoy, es como que si vos tuvieras todo el departamento de Flores sin clases, entero, ¿tá? O la mitad de Durazno, sin clases en el día de hoy. Y bueno, y uno a veces escucha, por ejemplo, cuando hay un par de actividades sindicales y demás, las quejas cotidianas que tienen las autoridades de la ANEP y hablan de cómo los jóvenes se pierden las horas de clase y demás por medidas sindicales. Bueno, estas se pierden por ineficiencia de la gestión. Y es un dato para mí muy relevante porque varias de las críticas que señalaron estas actuales autoridades, administraciones del Frente Amplio, tenía que ver con tema de gestión. Bueno, ahora que están gestionando, le pasan estos casos y son datos, reitero, que son muy contundentes, que demuestran que la ineficiencia la paga efectivamente las familias de estos estudiantes y particularmente ellos
que, bueno, dejan de tener horas porque hay problemas en la gestión y la gestión determina que no funcione adecuadamente y por lo tanto los servicios educativos pierdan la calidad que deberían tener existiendo los recursos que son menos que antes, pero que existen. Volviendo a otro dato que usted señalaba, los de más de 10.000 alumnos que se ven afectados, ¿no? Esa era la otra cifra que manejaba. Ahora, volviendo a ese promedio de 4.000 horas sin adjudicar, 4.000 horas vacantes. Sí. Por un lado, a ver, si hacemos una cuenta de aproximadamente que hay 20.000 docentes, ¿no? Con 20 horas cada uno, estamos hablando de que en total hay unas 400.000 horas de docentes en secundaria. Ahora, en ese universo, capaz que 4.000 horas libres no parece tanto, uno podría decir. ¿Cómo es en relación a lo que ha pasado en otros momentos, donde también este tema ha estado arriba de la mesa? Ha sido proporcionalmente menor, porque ¿qué pasaba? En otras administraciones había, en el caso de las del Frente, primero, una cantidad de estudiantes menor por aula que la que hay ahora promedio. Y además había mayor cantidad de horas de clase. Por lo tanto, el universo general de horas a asignar era bastante mayor. Esta administración tiene mayor cantidad de estudiantes por aula y a su vez una menor cantidad de horas porque han recortado. Entonces el impacto es más importante. Pero si pongamos que esto existiera, que siempre, yo lo dije al comienzo, hay algunos temas estructurales de gestión. Sí, yo veía, por ejemplo, un informe del Instituto de Evaluación Educativa de mayo de 2016 que hablaba de que faltaban asignar todavía un 2% de las horas docentes en aquel momento, mayo 2016. En 2014, en abril de 2014, hubo un paro en un liceo, en el Liceo 16, exigiendo coberturas de horas docentes. Y ese era un aspecto que se señalaba también, ¿no? La falta de adjudicación de esas horas. En 2014, otro paro, en 2014 por falta de personal, falta de profesores y porque los alumnos no estaban teniendo clases porque faltaban adjudicar estas horas docentes. O sea, es un tema recurrente. Usted dice, ahora tiene otra magnitud. Exacto. Exacto. Por eso al comienzo de lo que hablé, señalé con claridad que hay algunos temas que son estructurales, que se fueron comparativamente solucionando. Por ejemplo, cuando se cambió la forma de elección de horas, en el sentido de que se hizo primero la elección en los niveles terciarios de formación docente, después en la educación media y primaria, porque eso generaba bastantes renuncias de horas por cómo funciona el sistema, o como se hicieron bastante más temprano en el tiempo, te daba un panorama mucho mayor de eficiencia a la hora y bajaba el porcentaje. Ahora, durante estos años hubo problemas importantes, hubo una cantidad de asignaturas que se tuvieron que repetir una cantidad de veces la asignación por problemas de distinta índole. Hay diferencias, ¿no? En administraciones del Frente, como bien decís tú en el relato, Romina, se hacían algunos paros a nivel sindical por estos tipos de situaciones. En estos tiempos esto no ha sucedido, o salvo excepciones. Pero quiero agregar un dato. A nivel de UTU, los datos que tenemos es que serían unas 7.000 horas que no están asignadas también. Entonces, si se sumas las 7.000 más las 5.900 de hoy, estamos aproximadamente en unas 12.000 horas en la educación media que en estos días no están siendo dictadas. Por lo tanto, estamos hablando de un número muy importante de horas de clase que no tienen docentes en sus aulas. Ayer hacíamos alguna consulta en secundaria, concretamente con la directora general de secundaria, Jennifer Cherro, y ella nos señalaba que están adjudicadas el 99% de las horas. Y planteaba qué es lo que el panorama que tienen hoy en día, decía ella, bueno, es un poco lo que ocurre todos los años. Señalaba que hay momentos en que les pasa que están adjudicadas las horas, obviamente, a los titulares y suplentes, pero después hay un problema estructural en algunas materias de faltas de profesores que hace que
incluso el suplente del suplente no agarre si se da una situación, ¿no? De, como usted planteaba, a veces licencia maternal, toma esas horas otro profesor, ese profesor a su vez se enferma o deja su cargo vacante, hay que llamar a un tercer suplente o a un segundo suplente, mejor dicho, y así sigue la cadena y dice ella que hay momentos en los que no se puede cubrir por falta incluso de docentes en principalmente inglés, matemática y física, señalaba. Que hay algunas materias que son deficitarias. Eso es así porque, bueno, el Uruguay tiene problemas a la hora de la educación media, de la asignación de horas por esa razón, porque los docentes no son suficientes. Pero insisto, desde el punto de vista de la gestión, hay problemas muy importantes a la hora del atraso en la asignación de horas y en un sistema que no funciona con la agilidad que tendría que funcionar. Para usted es un problema de gestión, lo ha mencionado varias veces. ¿En qué es lo que se debería modificar concretamente de la gestión? ¿O lo que interpreta es que bueno hay una intención de la ANEP de no asignar estas horas para reducir presupuesto? Usted no le adjudica intencionalidad, dice que es un problema de gestión, ¿no? No, yo lo que digo es que el ahorro se da por mala gestión. Es decir, ese es el punto. Porque si usted no ejecuta adecuadamente recursos que están disponibles y vuelven a rentas generales, bueno, en este caso eso se mide en la cantidad de horas de docentes o de estudiantes que no tienen clase. Eso por un lado. Segundo, yo creo que hay un problema fundamentalmente en lo que hace a los tiempos en los cuales se toman las decisiones administrativas por las cuales se asignan las horas. En estos años, incluso en tiempos de pandemia, donde había menos focalización en cuanto a lo que podía pasar adentro de un aula, efectivamente, porque no había clases presenciales, eran otros los temas a gestionar, los temas de asignación de horas de un año hacia otro, se les corrieron los plazos, no los solucionaron y demás. Es más, en el caso concreto de lo que es, por ejemplo, una de las estrellas en la hora de las intervenciones públicas de la ANEP, que es los centros María Espínola, se habla, por ejemplo, que en esos centros, exclusivamente, se eligieron horas por más de un año, hasta 3. Sin embargo, se mantiene el sistema de renuncias que existe para todo el sistema de educación media y secundaria. Es decir, alguien te asume por 3 años y si renuncia a los 2 meses, pasa exactamente lo mismo que en el resto del sistema. Cuando además estos centros María Espínola, en el mejor de los casos, para el año 2025, van a llegar a cubrir al 5% de todo de todos los estudiantes de la educación media del Uruguay. Y yo me pregunto, si estaba tan mal y tan grave era la situación de la educación en la educación media del país, ¿cómo es explicable que esa transformación, ese abarcar con centros de estudio de educación media con más tiempo en las aulas, que son los María Espínola, que es una versión nueva del liceo de tiempo extendido, por decirlo en términos concretos, se reduzca exclusivamente al 5% del total de los estudiantes de la educación media? Si era tan grave la situación, ese era el universo de estudiantes que pensaban abordar cuando anunciaron en campaña electoral 140 liceos de tiempo completo. Creo que hay una enorme distancia entre las promesas de cambio de gestión y las promesas en materia de transformación educativa con lo que se ha ido concretando en estos tiempos. Estoy mirando algunos mensajes de algunos oyentes. Laura, por ejemplo, plantea: yo estoy haciendo el liceo nocturno. Tuvimos un mes sin idioma español e historia porque se atrasaron en liberar las horas, ya que una docente estaba embarazada y la otra eligió la dirección.
Mi hija está en segundo y desde que empezaron las clases no tiene idioma español porque falta la profesora o va un día sí y un día no. Y se certifica por un mes. Y así van. No han tenido clase en todo lo que va del año, dice en este caso Laura. Por otro lado, le consulto, ¿cuál es ¿qué mecanismo entiende usted que bueno, por dónde deberían pasar las soluciones, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto y qué se propone concretamente desde el Frente Amplio, teniendo en cuenta que esto es un problema estructural que usted dice ahora está agravado por lo que es el problema de gestión? Bueno, yo iría a profundizar algunos cambios que se desarrollaron durante la propia gestión de los tiempos del Frente, como por ejemplo el tener lo más temprano que se pueda en el tiempo la adjudicación de las horas de un año hacia otro en un orden en que minimice a lo máximo lo que supone el sistema de renuncias vigente hoy en la educación media. Segundo, iría a tener una actitud muy distinta de lo que uno ve con de este gobierno, con los tanto con las asambleas técnicas docentes como con los sindicatos, que es a discutir a fondo el sistema de adjudicación de horas, la forma de llevar adelante las transformaciones, porque estas involucran a los trabajadores de la educación y tienen que ser en diálogo con ellos, porque hacen a cuestiones que están en el estatuto docente. Debería también, por ejemplo, tener un rol mucho más activo todo el sistema de inspección y de asignación de horas en casos como los que plantean las oyentes que acabo de escuchar, donde la adjudicación debería ser mucho más ágil de lo que hoy es, porque por la vía de los hechos se producen situaciones que después no tienen solución en lo concreto. Entonces, me parece que por ese lado debería tenerse una gestión que, bueno, que conociera más a fondo el sistema, que tomara unas reformas de verdad y no solo de anuncios de grandes logros y de grandes titulares, y que efectivamente se tomaran medidas que esto, bueno, anticipara los problemas de gestión, que en algunos casos, reitero, son estructurales, pero que una buena gestión las llevaría a reducir mucho más de lo que están hoy. ¿Cómo se combina estas cifras que usted manejaba de horas docentes vacantes y sin cubrir con respecto a esta otra noticia que, por ejemplo, aparecía hace algunos días en el diario El País, a partir de la información que está publicada en la rendición de cuentas, ¿no? Que recordemos siempre tiene también, justamente, además de los gastos y de los recursos que se disponen para el año que viene, bueno, siempre se hace, por supuesto, la rendición de cuentas del año pasado, ¿verdad? Y ahí decía, docentes faltan y la ANEP paga más de 160 millones de dólares por año en suplentes. Y de alguna manera, bueno, ahí se recogen declaraciones del profesor Robert Silva, el presidente de la ANEP, donde justamente señalaba que esto es un problema bastante estructural de la ANEP en cuanto a lo que significan las licencias, ¿no? Año a año por parte de los docentes por certificaciones médicas, concretamente. El 2021, ahí lo mencionábamos, 166 millones, pero por ejemplo en 2019 se dispuso de 170 millones, lo que es una erogación significativa para el organismo. Por el lado de incluso de los gremios docentes, tiene que ser un tema a conversar, a revisar, el compromiso de los docentes con lo que pueden ser las horas asignadas. Sí, y las condiciones laborales también, ¿no? Porque hace las dos cosas. A ver, a mí me llama la atención a veces como algunas autoridades de educación hablan de los problemas que hoy tienen que resolver ellos en materia de educación como si fuera de terceros y con ajenidad, o se lo adjudican al gobierno del Frente Amplio, todas las cosas que no resuelven hoy, o lo miran desde de una tercera persona del plural, cosas que le suceden a otros, y en realidad son cosas que tienen que solucionar ellos, que están hoy al frente de la educación. Si tú me preguntás desde el punto de vista de la gestión educativa, bueno, creo que esto tiene que tener un diálogo sincero, transparente y ubicarlo como un tema
desde la administración y desde los trabajadores. Y que hay que revisar cuestiones en la gestión, sin duda. Yo te planteo algo complementario. Por ejemplo, a la calidad de la gestión educativa le hacen otras cosas que no es solo la docencia del aula o la indirecta de los adscriptos. Por ejemplo, tenemos que profundizar en los equipos multidisciplinarios que ayuden a atender cada día problemas más visibles que hay en la sociedad en cuanto a la situación, digamos, emocional, psicológica, de contención de estudiantes en la educación pública. Y los equipos profesionales de psicólogos, asistentes sociales, son muy poquitos. Y yo creo que serían un apoyo muy importante para la gestión educativa y para el trabajo y para el desarrollo de los adolescentes, profundizar en la materia. Lo digo como un ejemplo de que no es algo solo lineal de la asignación de horas, digamos, y de cuánto se paga solo. Bueno, tiene que ver con una cuestión de modelo de gestión y demás. Cuando, por ejemplo, se habló durante mucho tiempo de la autonomía de gestión en los centros educativos, ¿no? La autonomía de centro. ¿En qué se tradujo concretamente todos esos anuncios? En algunas situaciones muy puntuales, pero a la larga lo que no se debe traducir es este problema. Te lo tiro a vos y esa mochila te la dejo a vos como director de un liceo o de una UTU. Es un tema, digamos, de gestión, de cambio de gestión y de buscar recursos y darle recursos también a la educación para que haya una mejor gestión. Entonces, acá es un problema, insisto, por un lado, de recorte de recursos, porque se ha recortado los recursos a la educación pública en el Uruguay, y problemas de fracaso en la gestión de la ANEP, particularmente en la educación media uruguaya, fundamentalmente en educación secundaria. Tengo otros mensajes acá. Este oyente, en este caso Andrés, dice: mi hijo está en sexto de ingeniería en el Zorrilla, quiere hacer ingeniería química. Hace 2 meses que no tiene profe de química, queriendo hacer ingeniería química. La profe se jubiló en mayo y nunca cubrieron, dice él. Ahí digo, para bajar a tierra y que se entienda más también de qué estamos hablando, ¿no? Ahí cuando manejamos esas cifras tan grandes, después repercuten en estas historias particulares que nos están contando algunos padres. Senador Maía, lo último, ¿qué es lo que piensa hacer con estas cifras, con esta preocupación que usted señala? ¿Piensa convocar a las autoridades de la ANEP? ¿Cómo va a canalizar algún pedido de informes para tener más detalles al respecto de qué están haciendo para solucionar esta situación? Sí, son algunas de las medidas que vamos a tomar, que obviamente la voy a conversar con la bancada del Frente Amplio del Senado. Hay una instancia que yo me imagino estos temas se van a analizar, que va a ser la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados con la ANEP, y va a haber otra después posteriormente en el Senado. Nosotros no queremos abusar de los mecanismos de control que tiene el Parlamento, pero sí decir con claridad que deberían desarrollarse medidas más concretas para solucionar casos como les plantean a ustedes los oyentes, que realmente hacen que la educación pública, con los medios que hoy tiene, tenga las dificultades que tiene. Por ahora, entonces, queda a la espera, digamos. No quiero hacer un anuncio de cosas que no hablé con mis compañeros en la bancada del Frente, esa es la verdad. A veces yo me fastidio un poco cuando algún compañero o compañera mía de bancada le gana la ansiedad y anuncia con ustedes, los periodistas, medidas que después se concretan en las bancadas. Como soy un poco chapado a la antigua en eso, prefiero conversar las medidas con mis compañeros y colectivamente a anunciar ahora algún tipo de decisión al respecto. Senador José Carlos Maía, del Frente Amplio, del sector Compromiso Serenista, Frente Amplista, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Gracias, en realidad es convocatoria. Convocatoria sereñista, le erré en el nombre, discúlpeme. No pasa nada. Porque todavía nuevo. después tenemos que hablar de ese nuevo espacio, en todo caso, que han ido creando entre los distintos sectores que se autodefinen, ¿no?, dentro del Frente Amplio como sereñistas, ahí con lo que era el Frente Liber Sereñi, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, ¿no?, entre otros. Ya le paso el aviso, el próximo jueves vamos a hacer un evento programático abierto de todo convocatoria sereñista, pero bueno, luego le pasaré los detalles. Que pase bien, gracias. Chau, que pase muy bien, buena jornada.